antes de utilizar los susceptis con los fines que hoy en día conocemos, trabajadores o sirvientes para el más allá. Empezamos a encontrarnos con figuras de pequeño tamaño, introducidas en ataúdes de madera o cerámica en miniatura, con un claro carácter votivo. Estos pequeños ataúdes estaban elaborados normalmente en madera, realizados de una manera bastante tosca. Es durante el Imperio Medio y el segundo periodo intermedio cuando empiezan a aparecer estos pequeños sarcófagos que imitaban por lo general los patrones iconográficos de los grandes ataúdes, siendo de forma rectangular con tapa plana o abovedada o antropomorfos. A principios de la 18ª dinastía, encontramos ejemplos más sofisticados de pequeños sarcófagos antropomorfos, a veces con inscripciones en bandas intercaladas con figuras de deidades, como en los grandes ataúdes. Una gran cantidad y variedad de estas cajas las empezamos a encontrar en Bradwell Nava. Son unas cajas que contenían los rudimentarios y toscos susceptis tipo palo. Recordemos que estas figuras estaban realizadas en madera, de aspecto muy tosco y poco elaboradas. Estas cajas también estaban realizadas de manera muy rudimentaria y tosca. Normalmente aparecían una o varias figuras en miniatura, de aspecto momiforme en el interior. Se cree que algunas de estas figuras pudieron haber servido como depósitos votivos en lugares sagrados, o servían para desempeñar una parte del ritual funerario. Según avanza el tiempo, empezamos a encontrar una alternativa de estos contenedores, los denominados individuales, en los que encontramos susceptis depositados en posición vertical. Estos se asemejaban a los santuarios portátiles, o también llamados kioscos, que contenían la imagen de una deidad. Se trata de unas cajas cuadradas proyectadas al alza. Las paredes normalmente son lisas, y portan una tapa abovedada, asegurados por una cuerda atada alrededor. Ejemplos de estos tipos de contenedores son los encontrados en las tumbas reales de Tutankamón y Yuya. Podemos ver cómo estos contenedores también aparecen representados en las pinturas murales de dichas tumbas, siendo portados por un sacerdote en la comitiva fúnebre. Los dos casos muestran el prototipo estandarizado de este tipo de cajas, con paredes lisas y tapa abovedada. En algunos de los casos era común encontrar inscripciones jeroglíficas que detallaban el número de ocupantes que contenía la caja. Por lo general la decoración era bastante austera y sencilla, normalmente aparecían franjas verticales y horizontales aparte de alguna mínima inscripción jeroglífica. Eso sí, siempre utilizando colores vivos e intensos, tales como los rojos y azules. Durante la 19ª dinastía, estas cajas empezaron a albergar dos o más figuras, normalmente en varios compartimentos claramente diferenciados mediante un panel vertical, este interior, casi nunca visible desde el exterior, y cada uno con su tapa que podía ser plana o abovedada. Mientras que la parte exterior de las cajas seguían estando decoradas de forma unitaria, y sin ningún tipo de partición. Esta nueva forma de contenedor hizo que los paneles exteriores fuesen más amplios, de tal forma que su decoración fue más elaborada y extensa. Normalmente aparecía representado el propietario del contenedor, adorando a dioses como Osiris, Anubis, y los 4 hijos de Horus. También era frecuente representar al difunto sentado con su esposa antes de una ofrenda. En otras ocasiones, las cajas apenas mostraban ningún tipo de decoración. Podían aparecer mínimas inscripciones jeroglíficas, o ser totalmente lisas, sin la utilización de ningún tipo de pigmento. Normalmente, las inscripciones jeroglíficas se hacían resaltar del resto del conjunto en color negro. Estas solían estar dispuestas en la parte central de la caja, en bandas verticales, horizontales, o de forma cuadrangular. Como ya hemos explicado, en muchas ocasiones estos compartimentos podían diferenciarse por las tapas abovedadas externas, llegando a tener 2, 3 o más separaciones internas. Aunque en algunos casos, pese a contener varios compartimentos, solo se utilizaba una única tapa conjunta abovedada o plana que cubría la totalidad de la caja.
Este aumento en la introducción de figuras en los contenedores hizo que los susceptis disminuyeran considerablemente de tamaño. Posteriormente veremos cómo este tamaño sigue decreciendo a medida que aumenta de forma notable la inclusión de figuras en estos recipientes. Durante el tercer periodo intermedio y finales del periodo tardío, las tapas de las cajas son a veces decoradas con pinturas de barcos de vela, probablemente asociados con la peregrinación tradicional. Normalmente, estas representaciones también se realizaban con colores vivos e intensos, tales como los rojos, azules, amarillos y negros. Parece poco probable que estas representaciones tuvieran que ver con el traslado de arena mencionado en el hechizo Ushabti. Más enigmáticos son los lados de estas cajas en las que aparecen representados de forma frecuente el propietario portando uno de sus Ushabtis, y enfrente la imagen de una deidad sin nombre, portadora del símbolo de la vida, que parece intervenir entre el difunto oferente y las figuras de una serpiente y un cocodrilo, representados detrás de la deidad. Posteriormente veremos otras formas de envase que deben ser mencionados. Uno de los tipos data de la 19ª dinastía, y fue modelado en cerámica en forma de Anubis yacente sobre un santuario. Esta misma forma aparece en un nicho de una tumba representada en el capítulo 151 del Libro de los Muertos. Otros dos ejemplos que contienen Ushabtis de tipo votivo fueron encontrados en el Serapeum por el egiptólogo Mariette. Otro de los ejemplos que nos encontramos de forma notable son los envases parecidos a un vaso canopo, con tapa en forma de perro, en este caso conteniendo Ushabtis en lugar de vísceras, y la fórmula Seher inscrita en el exterior. De hecho, el hallazgo ocasional de Ushabtis en frascos con tapas sugiere una nueva forma de contenedor relativamente barata con suficiente simbolismo para justificar su nuevo papel. En estos vasos era frecuente encontrar figuras de muy reducida escala, ya que el tamaño del envase tampoco permitía albergar grandes figuras. De forma notoria, encontramos la madera como material más utilizado en la elaboración de estos contenedores, aunque también en menor cantidad nos han llegado piezas en cerámica. Normalmente casi todas estas cajas estaban ricamente decoradas por deidades, el propio difunto u otro tipo de alegorías. Aunque como ya hemos explicado, en otros contenedores solo aparecían breves inscripciones jeroglíficas, haciendo alusión al nombre del difunto. Cierta es la gran cantidad de cajas que hoy en día se conservan en diferentes museos y colecciones privadas de todo el mundo. Una nueva forma artística surgida para albergar la gran cantidad de Ushabtis depositados en las tumbas